Hello, 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 bienvenidos a un top más de Discovery Line, esta vez las 10 mejores atracciones de Disneyland París. Y empezamos por el top 10, Peter Pan Flight, esta atracción en la que os recomiendo que si tenéis estos minutos extra al principio del día, vayáis directos porque se suele petar a saco. Y es que esta atracción tiene ya hasta 5 versiones distintas en varios de sus Disneyland. Es una atracción súper familiar y esta, la de Disneyland París, es la cuarta que se construyó y abrió cuando el parque en 1992. Vas flotando como en un barco recorriendo algunas de las miniaturas como Londres de noche o Nunca Jamás. En la posición número 9 nos encontramos con Crash Coaster, esta atracción que llegó en 2007 como expansión del parque Walt Disney Studios, nombre que tiene el parque por ahora porque dentro de poco se va a convertir en Disney Adventure World. Es una spinning coaster de Maurer que gira sobre sí mismo, alcanza solo los 60 km/h y tiene una duración de unos 2 minutos. Puedes subirte si mides más de 107 centímetros. Es una atracción divertida que simula las corrientes australianas. No es gran cosa, pero nuevamente es otra de las atracciones que se petan a la apertura del parque. En la posición número 8 nos encontramos con Avengers Assemble Flight Force, esta atracción dedicada a Iron Man que también nos encontramos en el parque de Walt Disney Studios. Esta atracción es una remodelación de la que anteriormente era Rock and Roller Coaster. Mantiene sus 92 km/h, puedes entrar si tienes una altura mínima de 1,20, tiene 3 momentos que te pone boca abajo y solo tiene 24 metros de altura. No es una atracción muy moderna, por lo que en algunos momentos es algo dura y dentro te puedes encontrar algunas escenas, aunque no demasiado, y es una de las críticas principales que tiene la atracción, aunque las colas son geniales y la remodelación en esta nueva área de Marvel le ha quedado bastante bien. Y en la posición número 7 nos vamos hasta la atracción favorita de los amantes de los piratas, sí, Piratas del Caribe, otra de las atracciones favoritas del parque que nos encontramos en Disneyland desde su mismo día de apertura. Como curiosidad os tengo que decir que la atracción original que construyeron en Anaheim, en California, en Disneyland, fue la última en la que participó el mismo Walt Disney. Es tan famosa que han acabado construyendo una atracción prácticamente en todos los parques. La de Disneyland París es una de mis favoritas, ya que, entre otras cosas, pasas por delante de uno de sus restaurantes más bonitos, el Blue Lagoon. Ha pasado por varias modificaciones y remodelaciones, entre otras la llegada del capitán Jack Sparrow o el hacer algunas de sus mujeres más empoderadas. En la posición número 6 nos vamos a por una atracción poco familiar, que sería la de Star Wars Hyper Space Mountain, que sería la tercera versión que nos encontramos de esta misma atracción. La primera fue Space Mountain de la Terre a la Lune, que la inauguraron en 1995. En 2005 llegó la nueva versión que sería Space Mountain Mission 2 y la que tenemos actualmente sería la tercera versión. Cerró en 2015 para abrir de nuevo en 2017. Costó $90 millones. Tiene también 3 inversiones y una durada de más de 2 minutos. Puedes subir si mides más de 120 centímetros y es una atracción de Vekoma en modo de lanzamiento. En la posición número 5 nos encontramos con Remis Ratatouille Adventure, una atracción que llegó al parque también en la remodelación de Walt Disney Studios en 2014. Costó $270 millones y es una de las atracciones más chulas que tenemos en Disney. Es muy bonita y sus vagones funcionan con un sistema que se llama trackless, que es que tú no ves ningún tipo de vía. Tienes olores, 3D, simulaciones de agua y una experiencia genial. Actualmente existe otra hermana prácticamente idéntica en Epcot, en Orlando, que se inauguró en el año 2021. Os la recomiendo para toda la familia y si podéis no dudéis en ir a comer al restaurante, es uno de los mejores de Disney. En la posición número 4 nos encontramos con Spider-Man Web Adventure, una atracción que llegó en 2022 también a Walt Disney Studios Park. Es una copia de la que tenemos en Disney California Adventure, justamente un año antes. En esta atracción nos podemos encontrar con el mismísimo Tom Holland enseñándonos sus pequeños robots de araña con los que tienen algunos pequeños problemas y lo que tienes que hacer básicamente es reventarlos a todos y se hace sin ningún tipo de artilugio, con las propias manos como si fueras el propio Spider-Man. Es muy divertida, aunque si quieres hacerlo a tope y ganar muchos puntos te vas a cansar de lo lindo.
Nuevamente recomendado para toda la familia, y si quieres un plus y tienes dinero, te puedes comprar una Power Band para conseguir más puntos y hacer efectos especiales. Y ahora llegamos a mis 3 atracciones favoritas, que depende del día tienen un orden o tienen otro, pero a día de hoy en el 3 nos encontramos con Big Thunder Mountain, esta maravillosa montaña rusa familiar que es una auténtica delicia. Existen hasta 4 versiones en todo el mundo y ninguna de ellas es del todo similar a la otra. Nos encontramos con la original de California con 815 metros y 45 km/h de velocidad, la de Tokio muy similar a la de California, la de Magic Kingdom 847 metros de longitud y 57 km/h. Sin embargo, la de Disneyland París es para mí la mejor de todas, 1200 metros de longitud y 65 km/h, lo que la hace la más larga y la más rápida de todas sus hermanas. También es la única que está dentro de una isla y por ello vamos por un túnel debajo del agua a toda velocidad a una oscuridad tremenda para pasarlo tremendamente bien. Si vais a Disneyland París, esta atracción no os la podéis perder. En la posición número 2 tenemos la que para mí es la más intensa de todos los parques Disney, que es la Hollywood Tower of Terror. Tenemos 4 versiones de ella. La primera se construyó en Disney Hollywood Studios en Orlando en 1994 con un coste de 160 millones de dólares. Para muchos esa es la mejor. Después llegó Disney California Adventure en 2004, que actualmente es la renovada como Guardians of the Galaxy Mission Breakout, que muchos dicen que nuevamente es la mejor de todas. En 2006 abrió en Tokyo Disney Sea para finalmente en 2007 abrir en Walt Disney Studios en Disneyland París. Me parece que su original es más larga y algo más completa, pero la de Disneyland París me parece que es bastante más intensa y su historia me parece más guay y más entretenida. Da un poco de yuyu y podéis experimentarla en hasta 3 versiones distintas. No es más que un ascensor que sube, baja y pasan cosas un tanto misteriosas. Y para mí el top 1 de las mejores atracciones de Disneyland París es Phantom Manor. ¿Por qué? Porque considero que es una atracción en la que se puede subir absolutamente todo el mundo. Es una de las atracciones más inmersivas de todo Disneyland París. Incluso los que trabajan en ella, los cast members, para mí son los que tienen la actitud más guay y más característica de cualquiera de sus atracciones. También tenemos un montón de atracciones de este tipo, los parques Disney, llamadas Haunted Mansion, aunque esta está ambientada en el área de Frontierland, algo así como el oeste, y tiene una historia muy chula sobre la fiebre del oro, una hija muerta, encantada y un padre que es un poco... De hecho, la historia que tenemos actualmente es de 2019, porque la historia de la versión que teníamos en el parque desde 1992 fue totalmente cambiada para darle paso a una historia que me parece bastante mejor, más clara y más chula. La estación de Phantom Manor para mí es una de las más bonitas y también como curiosidad, por el exterior casi todas las Phantom Manor son distintas, exceptuando la de Magic Kingdom y la de Tokyo Disneyland, que son prácticamente iguales. Tiene unas escenas que son propias de esta atracción ambientadas en el oeste que son realmente chulas y me gustaría saber para ti cuál de todas estas escenas es tu favorita y dime también en comentarios cuál sería tu top 3 atracciones de Disneyland París. Muchas gracias por verme y divertiros mucho. Adiós.